Las armas de los conquistadores de México. Sobre un tema tan importante como las armas de los conquistadores hay poco conocimiento. La mayoría se queda con la imagen estereotípica del conquistador castellano cubierto de una armadura de acero y portando un morrión en la cabeza. Este tipo de casco se inventó hasta la segunda mitad del siglo XVI. Además de esto, existe la absurda necedad de representar a los conquistadores como soldados del Renacimiento que luchaban como sus homólogos de las guerras de Italia. La iconografía es amplia y va desde revistas de historia militar hasta famosos artistas. Sin extenderme en el error, todo comenzó con Antonio de Herrera y se consolidó con Antonio de Solís. Ambos falsificaron la historia de la conquista de México y por alguna razón los peninsulares aún hoy día entienden esas versiones falsificadas de la historia como canónicas y suelen citar a ambos cronistas en sus estudios sobre la conquista de México, llegando a extremos harto ridículos como asegurar que los escuadrones en los que formaban los conquistadores eran a semejanza de los que se usaban en Italia, o que los aventureros de Cortés deberían ser considerados soldados debido a que imperaba el espíritu del ejército profesional gracias a los veteranos de las guerras en Europa. Pero entonces, ¿cómo iban armados los conquistadores y quiénes eran realmente? Solamente el 2% de los hombres de Cortés eran veteranos de algún ejército. Además, solamente el 6% de los conquistadores eran hidalgos, es decir, pertenecientes a la baja nobleza. El resto del grupo estaba compuesto de plebeyos que habían huido de la península con la esperanza de encontrar en el Nuevo Mundo una vida mejor. Para entender el proceso que impulsó a los castellanos a abandonar su tierra, te recomiendo este video. La mayoría de los combatientes aportaban sus propias armas. A veces recibían algunas del capitán que organizaba la expedición, ya fuera Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva, Cortés, Francisco de Garay o Diego de Velázquez, haciendo que los expedicionarios en general llevaran armas, escudos y armaduras de varios tipos, pareciéndose más a una mesnada o a una hueste medieval que a un ejército renacentista. Las armaduras. El coselete es una armadura que resulta vistosa, por lo que fue la predilecta para los retratos de los conquistadores imitando la moda de aquella época. El mismo Cortés suele ser imaginado protegido con una armadura de cuerpo completo. Esto se debe a que el Marqués del Valle compró una vistosa armadura mucho tiempo después de haber tomado México Tenochtitlán. Los testimonios de la conquista lo describieron en cambio portando una cota de malla debajo del escaupil, además de temeroso de una traición. Los escaupiles eran armaduras nativas de algodón endurecido, llegaron a tener hasta 2 dedos de grosor. Fue durante la conquista del Darién y de Castilla del Oro en 1514 que los castellanos tuvieron su primer acercamiento a los escaupiles. Escaupil es la castellanización de la palabra náhuatl Ixcahuipili. El uso de la cota de malla en combinación con el escaupil no fue exclusivo de Cortés. Numerosos capitanes de la conquista son descritos portando un escaupil sobre las cotas de malla, como Pedro de Alvarado o Francisco Pizarro, que por alguna razón en esta imagen lleva un peto de acero sobre el escaupil, lo que no tiene mucho sentido. Si puedes permitirte un peto de acero, el escaupil sobra. Aunque la mayoría de los peones de la conquista llevaban escaupiles, como el famoso Bernal Díaz, quien incluso relató cómo esta armadura le salvó la vida en más de una ocasión, también solían protegerse con diversas armaduras de cuero a las que llamaban cueras de anta. Últimamente se ha imaginado estas cueras de anta como brigantinas, pero no hay información directa que lo confirme. Las brigantinas eran armaduras de cuero remachado, a veces estaban recubiertas en su interior con placas de hierro. Algunas brigantinas llegaron a ser auténticas obras de arte. Los documentos solo describen las protecciones de cuero como dobladuras de anta. Para poner en contexto la escasez de las armaduras metálicas, en la expedición de Vázquez de Coronado en 1540 solo se declararon 5 coseletes, poco más del 1% de los que componían la expedición, mientras que se enlistaron 50 cotas de malla, entre el 12 y el 13% de los que componían la expedición. Los demás aventureros, al igual que los indios, iban equipados con armas de la tierra, es decir, escaupiles o cueras de anta. Los cascos eran de herencia medieval, la mayoría celadas, algunos contaban con barbotes. Sin embargo, cuando la necesidad hizo acto de presencia, los conquistadores comenzaron a utilizar los cascos de los aliados, hechos de madera, cuero y algodón. Un detalle normalmente pasado desapercibido es el del calzado. Las infecciones en los pies suelen causar tantas bajas como las del conflicto armado. Se sabe que los conquistadores no usaban las botas con las que normalmente se les representa, sino que solían andar con alpargatas y con calzados de la tierra, es decir, cacles o guaraches. Esto no era solo debido a la facilidad de obtenerlos como tributo, sino a que recorrer largas distancias con botas cerradas en el Caribe o en las zonas cálidas de México les hubieran provocado infecciones que les hubieran impedido continuar la marcha. Algunos capitanes llevaban sus botas en el equipaje y se las ponían para impresionar a los indios, pero después del desastre de la Noche Triste el calzado extra de los capitanes se perdió.
Durante el asedio de Tenochtitlán, los mexicas atacaban y disparaban proyectiles contra los pies de los conquistadores debido a lo poco protegidos que se encontraban allí, cosa que demuestra que grebas o espinilleras estaban ausentes de la protección del peón promedio. Este caso me recuerda al famoso Aquiles, quien no pudiendo ser derrotado en combate fue fatalmente herido por una flecha en el talón. Las armas. Las espadas fueron las armas más comunes en la conquista. El alfanje era un tipo de espada que se usaba de tajo y no de estoque. Era un arma propia de las clases bajas y plebeyas, clases a las que pertenecía la mayoría de la hueste cortesiana. Entre las armas blancas de los bienes de Cortés se consignan unas 8 espadas, todas alfanjes. Bernal Díaz habla generalmente del cortar de nuestras espadas. Las espadas más comunes de la conquista de México debieron ser las alfanjes, seguidas en número por las bracamartes, las cuales eran otra arma común de las clases bajas. En tercer lugar irían las espadas cruciformes como las que se han encontrado de la expedición de Cristóbal de Olid a las Cibueras. Hay una espada de tipo de estoque de caballería que se le atribuye al capitán Cortés, pero no existe evidencia alguna que compruebe que le perteneció al Marqués del Valle alguna vez. De haber sido suya, fue al igual que su armadura, algo que obtuvo después de la conquista de México. Los montantes o mandobles eran espadas que se usaban a 2 manos. En la conquista de México solo Pánfilo de Narváez es descrito usando uno. En la expedición de Coronado solo 2 mandobles son registrados, por lo que sin lugar a dudas se trataba de un arma muy poco usada. Las alabardas son un símbolo de fidelidad al monarca y de prestigio. Los guardias reales solían ir armados con alabardas. No sorprende que a los conquistadores, quienes eran sumamente sediciosos, se les suele representar armados con alabardas. Es decir, la representación del conquistador con alabarda obedece a un significado simbólico, no a una representación fidedigna. Además, no existe ningún documento o relación de méritos que mencione la presencia de alabardas entre los conquistadores. Últimamente se ha preferido representarlos armados con gujas, las cuales eran una especie de alabarda primitiva, pero tampoco hay constancia de que los conquistadores llevaran esas armas. El caso de las picas es aún más interesante. Sin duda se usaron para luchar contra los indios, pero su mención explícita es en los conflictos entre las huestes de conquistadores, Cortés contra Narváez o Almagro contra Pizarro, por mencionar los más famosos enfrentamientos. A veces las picas eran de hierro venido desde la península, y otras veces fabricadas de cobre por los aliados. Los escudos. Con los escudos pasa lo mismo que con las armas. La fantasía moderna suele imaginarlos como rodelas de metal para los infantes y adargas para los jinetes. Sin embargo, los conquistadores llevaban varios tipos, que incluían broqueles de madera y cuero, tablachinas de drago de las Canarias e incluso hay constancia de algunos fabricados de corcho. Y aunque teóricamente las adargas eran para uso de la caballería, las fuentes describen combates donde la infantería se batió con adargas. Se sabe que algunos se hacían de cuero de tapir. Debido a la necesidad, muchos peones se armaron con rodelas de la tierra, es decir, chimalis brindados por los aliados. De estos escudos había 2 clases, los ceremoniales y los de guerra. Los de guerra estaban recubiertos de capas de algodón o de cuero para aumentar su resistencia. Armas de distancia. El conquistador con su arcabuz espanta a cientos de enemigos indios que corren despavoridos ante el sonido del trueno. En realidad, el arma de fuego más utilizada por los conquistadores fue la espingarda, la cual ya estaba en desuso en los campos de batalla en Europa, debido a que no poseía un sistema de disparo integrado y que la pólvora debía encenderse de manera manual. Pero la verdadera arma de distancia que causaba espanto entre los indios debido a su alcance y poder de daño fue la ballesta. Apuntando una ballesta y no un arcabuz es como debería ser representado el conquistador. Y cuando las puntas de los proyectiles de ballesta se agotaron, los aliados las fabricaron de cobre. En el caso de los cañones, estos eran anticuados y la mayoría eran falconetes, especie de cañones de pequeño tamaño que podían ser desmontados del barco en donde iban para ser transportados por mulas o por un par de personas. La caballería. La caballería siempre fue muy limitada debido al elevado costo de los caballos, costando un promedio de 300 pesos oro por caballo. Para poner esto en contexto, una nave pequeña de la armada de Cristóbal de Olid llegó a costar 700 pesos oro, y una espada solamente 3 pesos oro. Estos costes convirtieron a los caballos en bienes preciados a los cuales se debía cuidar durante la conquista. Los jinetes montaban a la jineta, es decir, a la ligera. Estaban entrenados en el juego de las cañas, deporte donde diferentes jinetes en movimiento se arrojaban jabalinas buscando dar en las adargas del rival. Por lo tanto, una carga contra una formación cerrada o contra enemigos armados con tepostopilis hubiera significado un suicidio. La velocidad siempre fue la principal arma de los jinetes, quienes hostigando desordenaban las formaciones enemigas.
El mayor aporte de los jinetes fue tomar posiciones fuertes antes que los enemigos o el de exploradores que advertían alguna emboscada. Las pocas veces que los jinetes combatieron solos, es decir, sin apoyo de la infantería, perdieron 1 o 2 caballos. Los casos de la batalla de Centla y Otumba son tan especiales que merecen su propio video, ya que hay muchas fantasías alrededor de esas batallas. La forma de lancear de los jinetes era como las de los toreros actuales cuando acometen al toro desde el caballo, manteniendo siempre cierta distancia. Sin embargo, debido a que los indios solían robar las lanzas, Cortés prohibió a los jinetes dar lanzadas y tratar únicamente de herir pasando las lanzas por los rostros de los enemigos. Un caso especial es el de Leonel de Cervantes, quien siendo el comendador de la Orden de Santiago en Extremadura, era un noble de rango medio. Seguramente iba protegido con todos los aditamentos de la caballería noble, quizá incluso cabalgara al ristre. Lo curioso es que no soportando la guerra contra los mexicas, regresó a la península después de la Noche Triste. A lo largo de esta exposición puede observarse que una de las principales características de la hueste indiana fue la variedad de su armamento, comprado a su costa e misión como se decía en la época. Epílogo. En el primer capítulo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Alonso Quijano, luego de quedar embriagado por las novelas de caballería, decidió, él mismo, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras, para que de esta manera cobrase eterno nombre y fama. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos sabía que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple, mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada que encajada con el morrión, hacían una apariencia de celada entera. Así, con retazos de armaduras viejas, el pobre hidalgo se equipó más de fantasías que de certezas, y emprendió el viaje que, debido a las múltiples desventuras, lo consagraron a la inmortalidad de las letras hispánicas. Pero 100 años antes que el Quijote, miles de hijos dalgos empobrecidos y segundones gastarían los ahorros de sus vidas comprando piezas sueltas de armaduras que según ellos les protegerían contra la vara y la flecha de las Indias, y cargados también de fantasías, embriagados por los mismos libros que el Quijote, ellos iniciaron un viaje que a pesar de las tragedias y desventuras, solo pagó con el anonimato a las decenas de miles de hombres devorados por las selvas de Castilla del Oro, a los muertos de escorbuto del viaje de las Molucas o a los que, luego de una caminata de 2 años, morirían en el desierto dejando poco más que lo que llevaban puesto en la Tierra Nueva, el Nuevo México que Coronado prometió a los que le siguieron. Las Indias fueron, como lo escribió el autor del Quijote, la última esperanza para el peninsular empobrecido. No ha muchos años que de un lugar de Extremadura salió un hidalgo, nacido de padres nobles, el cual, como otro pródigo por diversas partes de España, Italia y Flandes, anduvo gastando así los años como la hacienda, y al fin de muchas peregrinaciones, muertos ya sus padres y gastado su patrimonio, vino a parar a la gran ciudad de Sevilla, donde halló ocasión muy bastante para acabar de consumir lo poco que le quedaba. Viéndose pues tan falto de dineros, y aún no con muchos amigos, se acogió al remedio a que otros muchos perdidos en aquella ciudad se acogen, que es el pasarse a las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores, a quien llaman ciertos los peritos en el arte, añagaza general de las mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. Entre los bienes del también extremeño Hernando Cortés, caído en desgracia hacía tiempo, nos encontramos un escenario más parecido al del Quijote que al del glorioso conquistador que en otra época fue. Se enlistan entre sus bienes 43 piezas de coseletes chicos y grandes, viejos, desbaratados, 4 cascos de hierro maltratados y un almete viejo e mal acondicionado.